Lectura del libro de la sabiduría. Esto que vamos a leer lo ponen en la boca de Salomón, el sabio por excelencia en Israel. Decidí, pues, tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que me sería una consejera para el bien y un aliento en las preocupaciones y en las penas. Pensando esto conmigo mismo y considerando en mi corazón que se encuentra la inmortalidad en emparentar con la sabiduría, en su amistad un placer bueno, en los trabajos de sus manos inagotables riquezas, prudencia en cultivar su trato y prestigio en conversar con ella, por todos los medios buscaba la manera de hacerla mía. Palabra de Dios. Aunque nunca os imaginasteis que el Antiguo Testamento tuviera textos tan inmensamente bellos. Pues los tiene. A veces el Antiguo Testamento tiene... la cita... Muy bien, Maripili, por ser tú, que coste. Sabiduría 8, 9, luego ponéis si queréis puntos suspensivos, y 17, 18. Muy bien. Bueno, ahí está la sabiduría, ahí está la palabra, y Salomón, lleno del Espíritu Santo, da una palabra para toda la posteridad de todos aquellos que buscan a Dios. Viendo lo que suponía la sabiduría para mi alma y para todo mi ser, busqué hacerla mía por todos los medios habidos y por haber. Así como cuando queremos una cosa porque nos conviene, decimos en castellano, en español, como decimos, movemos Roma con Santiago hasta dar con ello, y lo hacemos. Aunque sea cosa que no nos convenga, y lo hacemos, Salomón nos da una pauta. Viendo lo que suponía la sabiduría para mí, busqué todos los medios de hacerla mía. Tenemos varias imágenes a lo largo de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde vemos estas personas que buscan por todos los medios hacer suya la palabra de Dios, hacer suyo a Jesucristo. Vamos a ver en este catequesis de hoy dos figuras, cuando llegue el momento. Ahora la primera, María de Betania, cuando llegue su momento, María Magdalena. María, pues vemos, la de Betania. Jesús llega a Betania y dice así: yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Y acercándose, pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió Jesús: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena y no le será quitada. Palabra del Señor, quiero decirlo así. Es muy bonita este texto. Dos hermanas, Marta y María. María actúa como una mujer profundamente sabia. Está el Señor en su casa. Todo lo demás puede esperar. No dice el Señor, como alguien ha interpretado muy neciamente, y voy a repetir por segunda vez, muy neciamente, que sí, que unos se dedican totalmente a la oración y los otros a las cosas de este mundo, a comprar, a vender, a hacer lo que sea. No, Jesús no está diciendo eso. Aquí no está diciendo la vida activa y la vida contemplativa, todos son inventos de santurrones.
Jesús está diciendo, lo primero es lo primero, es lo único importante. Y si ese día se come más tarde, no pasa nada. Y si ese día no se hace una limpieza total, no pasa nada, ese día está el Señor ahí. Y todo tiene que girar a este Señor que está ahí. Después lo otro, también hay que hacerlo, se hará. Pero la prioridad es Jesucristo. La prioridad es encontrar a Jesucristo. Claro, a Marta, pues claro, como ella ha escogido mal, pues le molesta que su hermana haya acertado, porque ha escogido mal, porque no ha sabido escoger, porque ha escogido neciamente. Porque neciamente podía pensar que a Jesús le importaba más que las patatas estuvieran hechas a su punto. Pues no, al Señor le importaba hacer aquello por lo cual entró en esa casa, dar la palabra de vida. Y si ese día se comía más tarde, pues no pasaba nada. Mirad, encontrar la sabiduría de Dios es cuestión de tener muy clara tu prioridad. Porque si encontrar la sabiduría del Señor es una cosa más en tu vida, nunca la encontrarás, nunca. Si para ti da igual la espiritualidad de la palabra que la espiritualidad del santo ángel San Gabriel, nunca encontrarás ni al santo San Gabriel ni a la palabra, nunca. Porque no has sabido de prioridades. Porque Dios cuando vino al mundo vino con una prioridad, darnos su palabra de vida a costa de su muerte, pero darnos su palabra de vida. Esto es lo fundamental. Y claro, y Marta pues protesta, y llega un momento que la protesta, ¿sabes cómo la protesta? ¿Sabes cómo sale? Os doy un ejemplo que no sé ni por qué lo doy, porque lo conocemos muy bien. ¿Sabes dónde empieza la protesta? En ese motor de aquí, rum, rum, será carota, pero tendrá cara, pero como no me ayuda, pero como... Y ya cuando no puedo, ¡bum!, salió. ¿A qué hacemos igual nosotros? Antes de salir hacia afuera, calienta motores aquí dentro. ¿A que sí, Pepe? Calienta motores y suelta. Eso. Bueno, pues esto lo que hizo Marta. Ya no aguanto más. Y como el Señor, por visto, no se enteraba del rum, digo, ahora se va a enterar hasta el Señor. ¡Hala, pues suéltalo! Al Señor. Marta, pobrecita. ¿Tú qué crees? Que yo he venido aquí a comer. He venido a daros, no a recibir. He venido a daros la palabra de vida. Después ya haremos juntos la comida, hombre. No os preocupéis de esto. He venido a traeros un alimento, como dijo Jesús a los apóstoles cuando lo de la samaritana. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Es estar en la voluntad de Dios. ¿Qué significa estar en la voluntad de Dios? Significa tener la palabra cumplida. Con la palabra no basta con decir qué bonita es. Tiene que cuajar hasta cumplirse. He venido a enseñaros a comer. Luego ya pelaremos las patatas juntos. Hombre. Ya, exactamente. Tengo una fórmula de gambitas que me dio mi madre. Os voy a dar la fórmula, hombre. Os voy a dar la fórmula de mi madre. Vais a ver qué bien vamos a comer hoy. Pero he venido para daros la palabra. Si no tenemos esta prioridad, si no movemos Roma con Santiago por escuchar la palabra, llegará siempre como una cosa más en tu vida, una medalla más en tu vida. Mira, ya hasta me sé el Evangelio. Pero nunca disfrutarás de la palabra. Nunca disfrutarás de la palabra. Como si fuera la miel de Dios. Nunca disfrutarás de la palabra como si fuera la miel de Dios. Hay un salmo que dice así, ¿no? Tus palabras son como la miel. Y ese salmo que dice, tus palabras son como miel al paladar, ¿no? Es el paladar del alma, porque el alma tiene su propio paladar. El alma tiene su propio paladar. Y sería horrible que nos pasáramos toda la vida rezando y nos muramos sin haber descubierto el paladar del alma. Sería horrible. No hablo en términos de salvación, hablo en términos de vaya estupidez de vida. Vaya estupidez y vaya aburrimiento de vida. Vaya aburrimiento de vida. Rezar sin saborear la palabra en el paladar del alma. Pues esto es lo que hace María a los pies de Jesús. Escuchaba la palabra. Bonito. Sentada a los pies de Jesús. Sentada
como la del Cantar de los Cantares. A su sombra apetecida estoy sentada. No está mirando el reloj. No está mirando el reloj. Está apetecida hasta que el Señor termine de darle de comer. Si la oración es esto. ¿Pero qué creéis? ¿Que hacéis un favor a Dios cuando rezáis? Hay gente que todavía piensa que hace un favor a Dios cuando reza. Hay gente que todavía piensa que hace un favor a Dios cuando... Que no. Que vamos aquí como María a los pies de Jesús y es Él que te da de comer, Él que toca el paladar y se abre tu paladar, sensibiliza tu paladar cuando Él lo toca y aprendes a disfrutar un poquito de esta belleza infinita que es la palabra, de este sabor infinito que es la palabra. María a los pies de Jesús, sentada, cómodamente, hay que estar cómodo, estás con el amigo con mayúscula, con el amor de tu alma con mayúscula, No puedes estar entre pinchos y espinas. Estás cómodamente sentado, lo que Él te está dando. Y a los pies es muy bonito. Es con el deseo de obedecer. El deseo de obedecer a la palabra ya es un gran paso. A lo mejor tú sabes que esa palabra ni siquiera sabes cómo la vas a cumplir porque no va contra lo que tú vives y sientes, contra tu razón y tal, pero tú sabes a lo lejos que esa palabra te hace bien, te va a reconstruir por dentro, te va a situar definitivamente sobre la roca. Entonces vas con el deseo de obedecer. Y ese deseo el Señor lo va ampliando. Y cuando un deseo se va ampliando, llega un momento en que se cumple. Pues así como Dios hace, hombre. Dios no te pone una correa al cuello, hombre. No te pone un bozal como a los perritos, no, hombre, no. Dios te trata como hijo. Y entonces te va estimulando, va excitando el deseo tuyo. Sí, hasta que llega un momento en que ves que tu natural del alma te lleva a cumplirla. Dios nunca te forzará. María, a los pies de Jesús, estaba apetecida. No estaba haciendo un favor a Dios. Estaba apetecida, a gusto, no dando a Dios, sino recibiendo de Dios. La oración es recibir de Dios. El que es esclavo de la ley piensa que da a Dios. Otra cosa es que Dios le agrade que estés ahí. Por supuesto que sí. Pero no confundamos los términos. Ahí el que da es Dios. Y tú el que recibes. Y a Dios le agrada que pueda dar. Porque a Dios le agrada coger a una persona y poder hacer algo en ella porque se deja hacer. Eso es lo que le agrada a Dios. Que tú te dejes hacer por Él porque es el alfarero perfecto que hace la obra perfecta en ti, contigo y dentro de ti. ¿No? María escogió la mejor parte. Y el que escoge la mejor parte, que solamente es una, rompe con lo que tenga que romper por no quedarse sin esta palabra que va haciéndose lluvia primero y después miel, lluvia en tu alma y miel en tu paladar. Entonces ya empiezas tú a saborear a Dios. Dios se hace tan pequeño que se deja saborear por ti, saborear por tu paladar. No estoy hablando poéticamente, no estoy hablando de un futurible, no estoy hablando de un a lo mejor, no estoy hablando porque hace en el año 531 a un santo que vivía en una montaña colgado de un árbol comiendo como los pájaros le pasó. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esto pasa con todos. No una cosa que pasó hace 500 años. Pasa con todos los que abren su alma a Dios. Dios entonces permite que esta alma le saboree. María a los pies de Jesús. Y por eso, cuando Marta pregunta, y dice Jesús, Marta, Marta, te preocupas, te agitas, te afanas por muchas cosas. Quieres que todo esté perfecto porque yo estoy aquí. Si lo único que busco yo es la perfección de tu sabor, hombre. La perfección del paladar de tu alma es lo único que estoy buscando aquí. Y María lo ha encontrado y tú no. Y luego da algo precioso. María ha elegido la parte buena de la vida. Escuchad esto con 4 oídos, porque 2 no es suficiente. La parte buena de tu vida, la parte buena de la vida. Hay cosas buenas, mejores, mediocres. Hay una cosa llamada la parte buena, que es saber escuchar a Dios. Y la ha escogido, y no le será quitada. Por mucho que tú le critiques, no le será quitada. Y por eso ya nos pueden venir huracanes de derecha a izquierda, de norte a sur, de arriba a abajo, que esta elección no nos será quitada.
Elección que hemos hecho libremente. Porque el que ha saboreado con el paladar al mismísimo Dios, podrá despistarse, caer en una tentación, tal, pero la elección prevalece y vuelve a lo que un día sintió con el paladar de su alma. Esto, por ejemplo, nos sirve cuando uno pues, ha ido a Dios con los sentimientos, que los sentimientos se acaban, pues como todo sentimiento, tiene altibajo, tal, y si pierde el sentimiento de Dios, pues no se aflige mucho, porque en realidad nunca fue una cosa que llegó hasta al fondo del alma, pero el paladar del alma sí, eso es el fondo del alma. Ahí ya, si uno se despistara, hay siempre una vuelta atrás, porque lo que un día saboreaste te llama con insistencia. Te llama con insistencia a lo que un día saboreaste. Esto se llama haber escogido la mejor parte. Muy probablemente aquí más de uno y más de dos y más de tres, pues ha tenido que romper con una serie de cosas, contratiempos para poder estar aquí. Y a lo mejor incluso habéis quedado mal con alguien y habéis tenido que renunciar a otras cosas y muchas cosas. Pues habéis hecho igual que María, la hermana de Marta, habéis escogido la parte buena de vuestra vida. Habéis escogido la parte buena de vuestra vida. Y hay cosas pues que no entenderán después cuando contéis, cuando vayáis un día y alguien os pregunte y os digan que aquí teníamos unos laudes de 1 hora, 2 catequesis de 1 hora y una Eucaristía de 1 hora, os dirán, pero ¿cómo aguantáis? Qué valientes que sois, qué héroes. Y sin embargo ya veis que miramos el reloj y ya se fue a la mitad de la catequesis. ¿Por qué? Porque estamos apetecidos. Apetecido vosotros que escucháis, apetecido yo que hablo en nombre de Dios. Por eso nos cansamos muchísimo menos que cualquier otra persona que está haciendo lo mismo. Muchísimo menos que cualquier otra persona que está haciendo lo mismo. Dios protegerá tu elección, siempre, igual que protegió la elección de María frente a la crítica de su hermana Marta. Escucharon los pies, repito, con la intención inequívoca de obedecer. Salomón decía, buscaba todos los medios para hacer mía la sabiduría, viendo los beneficios que me reportaba. A la luz del Nuevo Testamento, el discípulo es aquel que, recogiendo el reto de Salomón, la intuición más que el reto de Salomón, estamos a los pies de Jesús hasta llegar a hacer nuestro su evangelio. Estamos a los pies de Jesús hasta llegar a hacer nuestro alma, de nuestra alma, el evangelio. Repito, hasta llegar a hacer del evangelio parte de nuestra alma e incluso alma de nuestra alma. Jesucristo hizo suyas las palabras del Padre. Igual que nosotros hacemos nuestro el evangelio, nuestros ojos tienen que estar fijos en Jesús, porque es el único maestro que nos enseña lo que es la relación con la palabra. Hizo suya las palabras del Padre, si no, no hubiera podido hacer la misión, por muy buenecito que fuera, porque los sentimientos no mueven hasta el punto de dar la vida, como pasó con los apóstoles, ya no pudieron. Los sentimientos ya por líneas rojas, ya no pudieron dar la vida, más adelante la dieron, pero hasta ese momento no. Tenemos este tercer canto del siervo de Yahvé, que tiene tantísima afluencia de afluentes catequéticos, ¿no? Tantísimos afluentes catequéticos, ¿no? O vertientes catequéticas, ¿no? Que ya sabéis que es un canto, pues eso que se cumple al pie de la letra, por así decir, en Jesucristo. Dice Isaías 50, del 4 en adelante, el Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, para que haga saber al cansado, saber de sabiduría, saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído. Y aquí es donde ponemos, danos hoy nuestro pan de cada día. Mañana tras mañana me abre el oído, despierta mi oído, para escuchar como los discípulos, no como los sabiondos que no saben escuchar, como los discípulos. Los que lleváis varios años aquí, ya sabéis que esta lectura
pues ha salido con una cierta frecuencia en las catequesis e incluso en los ejercicios, pero nunca ha salido en el contexto de hoy. Es lo que os digo siempre. La palabra nunca digáis que la sabéis, porque realmente es casi sacrílego, por decir una palabra, ¿no? Claro que no es un sacrilegio, pero me entendéis. Pero vamos, el que uno dice que sabe la palabra está levantando a límites insospechados su estupidez. Eso sí lo puedo decir. Decir que ya se sabe la palabra está elevando a límites insospechados su necedad y su estupidez. Ni siquiera Jesucristo se la sabía. Mañana tras mañana, como hombre, Jesucristo como hombre, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. A fuerza de escuchar con amor, y ahí la imagen de María, la de Betania, el Señor va y te termina abriéndote el oído. Para tener acceso al misterio de Dios, acceso a la sabiduría de Dios. Y gracias a que tenía el oído abierto, se anuncia que Jesucristo podrá entrar libremente en la pasión. Y yo no me resistí, ni me hice atrás, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que besaban mi barba, mi rostro no hurté a insultos y salivazos. O sea, todo lo que aconteció antes de que Jesucristo fuera crucificado. Pero tú no puedes ir por tu cara bonita. Ni siquiera Jesucristo fue por su cara bonita, sino porque tenía el oído abierto al Padre. No piensas que vas a ser más que Jesucristo, Dices, no, bueno, pues la espiritualidad de la palabra es una cosa más. No, Jesucristo no tuvo otra espiritualidad que esa, la de escuchar al Padre. Y por eso tuvo fuerza para entrar en la pasión. Y por eso se profetiza de él, no me resistí, no me hice atrás, ofrecí mis espaldas, ofrecí mis mejillas. ¿Entendéis? No pretendamos saber más que Jesucristo. Y esto, si pudiéramos hablar así, es garantía de éxito seguro a la hora de pensar en el discipulado. Garantía total del final del recorrido. Garantía total del crecimiento total tuyo como discípulo, a la altura, a la medida, como dice San Pablo, de Jesucristo. Hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Garantía total. Así es. Luego más adelante, en este mismo texto, dice Jesucristo, pues sabría que Yahvé, como estamos hablando ya con la palabra cumplida de Jesucristo, hacemos una vuelta de traducción, pues sabía que mi Padre habría de ayudarme para que no fuese insultado, o sea, porque el insulto no me derribara, no me hiciera caer en la misión. Y por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante que se llegue a mí? Y aquí que el Señor, mi Padre, me ayuda. ¿Quién me condenará? Le dijeron, a la muerte por blasfemo. Vale, vamos, voy a la muerte con blasfemo. Pero mi Padre no me va a condenar, me va a resucitar. Es que la fe va por ahí. Es que la fe adulta va por ahí. Es que la fe que salva al mundo va por ahí. Es que la fe que desarma a los sabios de este mundo va por ahí. Es que la fe que desarma a los burlones de este mundo va por ahí. Y aquí está poniendo esto en boca de Jesús. Que el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién me condenará? El que entre vosotros tema a Yahvé, oiga la voz de su siervo. Y el que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Dios y que se apoye en su Dios. Exactamente. El discípulo, sabe que el que oiga la palabra que el Padre ha puesto en la boca de su Hijo, vivirá. Es lo mismo con otro tipo de expresiones de las que hemos encontrado en Isaías. Y por eso leemos aquí lo que el mismo Jesús dice. Dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra, repito, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, ya la tiene, porque la palabra de vida eterna tú ya la tienes dentro de ti, guardando como tu mayor tesoro.
como lo guardó la Virgen María. Ya tiene vida eterna. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No incurre en juicio. En verdad os digo, llega la hora, y ya estamos en ella, dice Jesús, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Acordado de lo de los sepulcros de Ezequiel de esta mañana. Os sacaré, oiréis mi voz, y os sacaré de vuestros sepulcros, donde tus pecados te han sepultado. Te tiene hoy sepultado, y ayer, y antes de ayer. Pero esa voz llega hasta este sepulcro. Y los que la oigan, vivirán. Se levantarán por encima de toda tentación y de todo pecado. Empezamos desde el principio. En verdad os digo, el que escucha mi palabra, como un discípulo, con este deseo de que se le abra el oído, como un discípulo, igual que ahí el texto de Isaías, es decir, igual que Jesús. Y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio. Vamos a ver esto de no incurre en juicio, porque esto es muy fuerte. No incurre en juicio. Y sabemos que hay un juicio final. Pero aquí dice, y no incurre en juicio. Vamos a ver, porque la explicación es muy bonita. Vamos a ver. Imaginemos un hombre, una persona, que vive una cierta vida de compromiso en la iglesia, pero ajeno a la sabiduría de Dios. Ajeno a la sabiduría de la palabra. Ajeno a la sabiduría del Evangelio. Y entonces, pues le parece casi normal. Sabe que en el fondo no es así, pero parece que es normal que, por ejemplo, que se ha dado un donativo de 10.000 euros a Cáritas para la construcción de un albergue de no sé cuál, pues que a los 3 días ya lo será toda la parroquia. Pues ¿sabes qué dice esto? Oye, Pepita dice esto, Juanita dice esto. Y sabe que no está bien, pero, en fin, eso de quedar bien es hincha mucho, ¿no? Sí. A la semana ya sale en el Washington Post de Nueva York la noticia, porque sí, ya sabéis cómo corren las noticias, ¿no? Sí, yo por internet, Twitter, Facebook y esas cosas, ya lo soltó por toda parte. Y hasta eso le parece casi normal. Y un día va al Evangelio y entonces dice, cuando esto tal, tu mano derecha no sepa de la izquierda. Y entonces cae en la cuenta. Dice, oye, que estoy haciéndolo muy mal. ¿Qué pasa? Se está dejando juzgar. Se está dejando juzgar por el Evangelio. Dice, anda, pues me he equivocado. Con mejor o peor intención. Con mejor intención no, porque es que a mí me gustaba quedar bien en el grupito. Me quedé, jolines, además es que me costó un ruñón esos 10.000 euros, jolines. Me caché la mal con lo que me costó. Bueno, el caso es que te dejas juzgar, pides perdón, y otra vez que das un donativo no se entera ni el pajarito de tu casa. ¿Qué ha pasado? Te has dejado juzgar. Si te has dejado juzgar y has cambiado, ¿qué pasa? Que eso no lo llevas al juicio final. Y así con todos los pecados, Así con todos los pecados. Ahora, quien te lleva al fondo, al pozo de todo, es justamente el Evangelio. Te da la subida para decir, oye, que las cosas no son así, hombre. Eso te vale ya con respeto a todos los mandamientos. Es en el sentido que dice Jesús. Entonces, cuando un discípulo del Señor muere, no es que no haya juicio, simplemente dice, oye, este ya se ha dejado jugar, que pase, hala Pedro, dale la rotación número 14. Eso es. Vistas al casino, que le gusta jugar, por ejemplo. Sí. Bueno, nos entendemos, ¿no? Ahora entendemos que sí, que adelantamos el juicio. A lo mejor no todo el juicio, si ya cada discípulo ve, pero es que te van sacando las raíces amargas de tu vida. Que ya digo que cuando vamos a los Dios con los sentimientos, esto es que no se le da importancia. Tú sabes bien en el fondo que eso no está bien, pero prevalece sobre ti el que te aplaudan, el que hablen bien de ti. Como prevalece, ¡ay, se me escapó! Ya lo dije, joder, lo tenías preparado desde las 7 de la mañana, se me escapó, me cacho en la más. Eso es. A la tercera cucharada del té lo suelto. ¡Ay, no tenía que haberlo dicho! ¿Cuánto? 10.000, 10. Pero se me escapó, me escapó. Amalia, no te rías, me distraes, ¿vale? Bueno, lo hemos hecho todos. Y esto vale con todo. También con las obras buenas que hacemos, ¿no? Bueno, pues nos dejamos juzgar y esto ya nos lo llevamos a juicio. ¿No dice el Evangelio que viene en nuestra ayuda? El Evangelio viene en nuestra ayuda. Viene en nuestra ayuda. Es la encarnación de Dios, el Dios de la verdad dentro de ti. Y entonces cuando estamos en estos sepulcros,
oímos la voz de Dios y los que la oigan, los que le hacen caso, se levantan. Estábamos muertos, por eso de quedar bien, volvemos al mismo ejemplo. Estabas muerto y no te dabas cuenta. Y te levantas, porque has oído la voz de Dios, has oído su evangelio. Y los que la oigan vivirán. Vivirán, tienen vida eterna. Ya tienen vida eterna. Otro ejemplo que vamos a poner de mujer sabia es María Magdalena, igual que María de Betania. Esta, en cuanto a una buscadora impresionante, estamos en la misma línea de la oración de Salomón. Busqué por todos los medios por hacer la mía. María de Betania, ya vimos cómo lo hizo, incluso pasó de su hermana, mira, si quiere fregar cacharros o pelar ajos, que lo haga. Yo, mientras esté aquí el Señor, voy a escuchar al Señor. Y si comemos más tarde, comemos más tarde. Eso vale para toda nuestra vida social, Esto vale para toda nuestra vida social, a la hora de escoger. Cuidado, que por quedar bien a veces hay gente que deja de escuchar la palabra, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues María Magdalena buscó también por todos los medios hacer suyo ¿a quién? A Jesucristo, del cual todos decían que estaba muerto. Ni siquiera los apóstoles creían en él. María Magdalena, como sabéis, es icono del discipulado. Creo que hay un libro por ahí, ¿no? Que se llama así, María Magdalena, icono del discipulado. Sí. Como he dicho otras veces, el libro es muy bueno, el autor es impresentable, pero bueno, eso no es el momento ahora, exactamente. María Magdalena buscó por todos los medios hacer suyo a Jesucristo y para ello venció todos los miedos habidos y por haber. Buscó por hacer suyo, venció todos los miedos y todo el respeto humano. Y el qué dirán. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena va de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Aquí se nos dice Juan que fue sola. Cruzó Jerusalén de madrugada, llegó hasta las murallas. Cruzar las murallas de Jerusalén cuando todavía no está abierto el sol, cuando en las murallas viven las prostitutas. Las prostitutas de las ciudades vivían en pequeñas cuevas o casas hechas en las murallas de la ciudad. Por ejemplo, cuando los exploradores los exploradores enviados por José a Tierra Prometida llegaron a Jericó, escalaron la muralla, uy, qué casualidad, se encontraron con una prostituta, vaya cara dura a los dos. Pero bueno, eso es otra catequesis. Rahab, la prostituta, vivía en la muralla. Pues así. Pero eso por una parte. Pero es que por otra parte, hay que tener en cuenta eso, que también era el nido de maleantes y aventureros. Se asaltaban a veces hasta caravanas enteras, como no a una mujer que iba sola y desamparada. O sea, se expuso a todo, a toda la maledicencia de Jerusalén, a su integridad física, a su integridad moral, a todo, porque quería hacer suyo a Jesucristo. Esta es una mujer sabia por excelencia, sabía lo que quería. Quería hacer suyo a Jesucristo, quería verificar por sí misma si realmente todo había sido un cuento chino, una leyenda, un mal sueño, una malísima experiencia, o era el Hijo de Dios vivo. Tenía que hacer esa experiencia. La tenía que hacer ella. Y fue sola. Ya sabéis que volvió, buscaron a Pedro y Juan, fueron hacia allá, vieron que el sepulcro estaba vacío y tal. Los discípulos volvieron a casa. La volvieron a dejar sola. Es que es muy gorda esta catequesis. La dejaron sola. Oye, vamos los tres a buscarla. Vamos contigo al cementerio. No, se volvieron. Un poco cobardica los hombres, ¿no? Punto final, seguimos.
Eso es, punto final. Aquí María Magdalena es imagen de la Iglesia. Igual que María de Nazaret es imagen suprema de la Iglesia. María de Betania, imagen, digamos, del discípulo que busca con ardor. Sí, son dos imágenes preciosas que todas se complementan. Así que la dejan sola otra vez. Y María no quiso volver con Pedro y Juan, que ya tenía una cierta compañía, una cierta seguridad. No, ella todavía no había descubierto, no era suficiente para ella haber descubierto el sepulcro vacío. Después podían ir 1000 dudas. Bueno, ¿y por qué estaba vacío? Pues alguien entró, alguien vio esto, vio lo otro, lo robó, le quitaron el día. Después hay lugar a 1000 dudas. No, hay que salir de las dudas ya. ¿Dios existe o no existe? Tenemos que salir de dudas también nosotros. ¿El Hijo de Dios es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? Cuando el Evangelio se cumpla en ti, harás como María Magdalena. Has palpado de que sí, de que es el Hijo de Dios. Esta experiencia hay que hacerla venciendo todos los miedos y temores, venciendo el respeto humano, venciendo, digamos, hasta lo que tú has sido hasta ahora, como el caso de María Magdalena, que se expuso totalmente a todo, incluso a que la mataran. Incluso a que la mataran los maleantes de los caminos, que tenían ahí sus nidos. Y María Magdalena estaba junto al sepulcro, llorando. Es una figura tan tierna esta. Mira, una de las peores cosas que tiene la piedad popular, ¿sabéis lo que es? De las peores cosas que tiene la piedad popular es la deformación del Evangelio. Y a partir del siglo IV, V, ya empezó esta piedad popular, me dijeron, vi aquí, vi allí. María Magdalena era la prostituta. Que no era la prostituta, que Jesús nunca lo dijo, que en el Evangelio nunca aparece eso. Pero la piedad popular es devastadora en muchos aspectos. Y por eso la inmensa grandeza de María Magdalena queda minimizada con esta presión popular que ha habido. ¡Qué estupidez! Era una discípula del Señor. Es que expulsó de ella 7 demonios, tonto de las narices, igual que a ti, para ser discípulo, te tiene que expulsar 7 demonios. Igual que a ti, tiene que expulsar la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Son los 7 demonios que tiene que expulsarlos a todos para crecer como discípulos, porque los tenemos. Que aquí nadie es hijo de la pata de Buda, jolines. Que aquí nadie nació del arcángel San Gabriel. Que tenemos los 7 demonios, que son los 7 pueblos que impedían a Israel tomar la tierra prometida, y los venció Dios caminando delante de ellos, igual que nosotros. El Evangelio va delante de nosotros destruyendo estos demonios, amordazándolos, encadenándolos. María Magdalena, que injusticia la ha hecho por culpa de la piedad popular. Me dijeron, vi, oí, apareció por aquí. Que no. Es la mujer más grande que hay en las Escrituras, podríamos decir así, después de la Virgen María, o juntamente con María de Betania, después de la Virgen María, las dos. Que no podemos ser discípulos y mirarnos en ellos. Nos enseña a vencer miedos y respetos humanos y tentaciones y todas las cosas que nos vienen un día así, otro también. Es ella el que nos enseña, hombre. Pues ya el resto ya lo sabéis, ¿no? Le hablan los ángeles. Y María Magdalena, mujer sabia, ni siquiera hace caso a los ángeles. Mirad qué sabiduría lo de esta mujer. No, lo que diría a los ángeles no les sirve tampoco. Esta aparición no les sirve. Estas apariciones de los ángeles no les sirven. Y le pregunta, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. No les sirve el ver a los ángeles. Ella quiere mucho más que ver a unos ángeles, quiere ver a su Señor. Y cuando Dios vio que el amor era perfecto, cuando vio que el amor era perfecto, que había muerto a sí misma totalmente, incluso a su curiosidad de ver quién eran esos angelitos, cuando vio esto, Jesús le dijo, María, eres mía. Porque decir el nombre significa eres mía. A ver, que esto es lo más bonito de esta catequesis. Para mí, para vosotros no lo sé. María movió cielo y tierra, movió su corazón, movió su alma, sus miedos, todo, por hacer suyo a Jesucristo, y Jesucristo la llamó para decir, has movido todo para
hacerme tuyo, ahora yo te digo, tú eres mía. Este es el amor perfecto. Es lo más bonito de esta catequesis para mí. Para otros será otra cosa, porque cada uno tiene su sensibilidad, pero esto es lo más bonito. Cuando Jesús dijo, María, digo, ahora me toca a mí, tú eres mía. He hecho todo, morir por ti para hacerte mía. Tú has muerto por mí, has pasado por todos los miedos, yo he muerto por ti por hacerte mía. ¿Sabéis cuál es la buena noticia? Que Dios provocó esa historia de María Magdalena para que se repita en ti, y en mí, y en todos. Esta es la buena noticia. No es para que quedes con la boca abierta, ¡ah! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Hoy qué luces! ¡Qué color! No, es para que se cumpla en ti. Esta es la belleza. Ahora entendemos la intuición bellísima de Salomón. Busqué de cualquier forma y de toda manera la forma de hacerla mía, la sabiduría. Para que nosotros digamos, hacer mío el Evangelio, que es hacer mío a Dios. Hacer mío el Evangelio es hacer mío a Dios. Hasta que Dios te mire y te llame por tu nombre, igual que llamó a María, y entonces ya sabes que tú ya perteneces al Señor, ya eres del Señor. Él ya lo sabes, ¿no? María Magdalena también la vemos a la luz de este Salmo 37, que dice, la boca del justo, esto es la palabra que se aplica a Jesucristo, pero también para cada uno de sus discípulos. La boca del justo susurra sabiduría, bonito, ¿no? Susurra el Evangelio, susurra sabiduría. Vemos a Jesús predicando el Evangelio. Su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilan. Yo veo a María Magdalena saliendo de madrugada con miles de miedos, pero los pasos firmes. Con miles de miedos, lo mismo que tenemos tú y yo en tantas ocasiones, pero los pasos firmes porque el amor le puede. El amor fue superior al miedo, el amor fue superior a todo tipo de tentación. Sus pasos no vacilen. De ella se puede decir lo que dijo Jesús, dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay mayor libertad que caminar por encima de tus miedos. No hay mayor libertad que caminar encima de tus miedos. Y esto es lo que Jesús nos dice, capítulo 8 de Juan, 30 y no sé cuántos, 31. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No seréis veletas, que conforme vuela el viento, miráis para allá y miráis para acá a ver cuál es la última novedad. No, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad es que tú perteneces al Señor y el Señor te pertenece a ti. Y esto os hará libres. Y esto os hará libres. Es un amor de búsqueda. Esta mañana os decía, como el Shema no nos podemos quedar a tontorinar, Shema Israel, Adoná, amar al Señor. No, esto hay que meter toda la fortísima catequesis que hay detrás. Que no hay amor sin escucha. Y por eso leíamos hoy un texto del Deuteronomio. Si escuchas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora ponemos el verbo buscar. Verbo buscar, la forma de hacer la mía, buscar. Y lo tenemos también, y también en el libro del Deuteronomio. Desde allí, desde el destierro que está profetizando, dice, buscarás a Yahvé tu Dios y le encontrarás. Si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ves cómo se abre el Shema? En catequesis fortísimas, una más que otra, hasta tal punto que no hay amor sin escucha ni búsqueda. Y no hay escucha sin amor y sin búsqueda. Y no hay búsqueda sin amor y sin escucha. Ahí está el trípode del encuentro con Dios. Amar, buscar y escuchar, los tres en la misma intensidad. Una no puede ser inferior a otra. Los tres en la misma intensidad. La cuestión, hay otro texto de Jeremías que no puedo bajar por alto, porque es muy bonito también. Hay muchas cosas hoy que no sé si vamos a llegar, pero bueno, como está Rafael que me defiende, creo que vamos a hacer un poquito más. Sí, este Jeremías, claro, es un pecado no poner este texto tan bonito. ¿Qué os parece cuando dice, a ver, perdón, sí, dice así, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis
y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar con vosotros. Cuando me busquéis con todo vuestro corazón, yo me dejaré encontrar. Y cuando alguien me dice, no, es que no encuentro al Señor, ¿por qué no buscas, hombre? Buscas al Señor como cuando buscas un papel que has perdido en una papelera. No, tienes que buscar con la cabeza, con el alma, con la lengua, con el oído, con los pies, con las rodillas, con todo lo que tú eres como persona, con todos tus sentimientos y con todo, con todo. Poniendo a raya tu tentación. Sí, así es como buscas. Y me dejaré encontrar. La promesa de Dios. Y me dejaré encontrar. Y me dejaré encontrar. Cuidado, porque los necios también ponen todos los medios por aumentar su necedad. Cuidado, porque esto nos puede pasar a nosotros. Les dijo una parábola. Los campos de un cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha, es su problema, que no sabe dónde reunir tanto dinero como tiene. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, reuniré todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, descansa, tonto de las... Ah, no, perdón, necio. Es que había visto mal la traducción. Me dijo Jesús, necio, que no eres dueño de tu vida. Necio, que te crees que eres dueño de tu vida. Ya, arregla tus cositas, que no eres dueño de tu vida. Arregla tantas avaricias y codicias, que no eres dueño de tu vida. Hombre, esta misma noche te pedirán el alma. Lo peor no es lo que sigue, sino esto, necio. Que Jesús diga necio a una persona. Creías que me servías a mí, pero no, tú te sirves de mí para tus cosas. Necio, más que necio. Y habrá que volver al texto de la sabiduría. ¿Qué sabiduría Dios dio a este pueblo? Y qué tristeza que no lo supieron aprovechar. Qué sabiduría que Dios dio a Israel. Y qué tristeza que no lo supieron aprovechar. Y esto es muy importante para que nos miremos. No sé que tampoco también nosotros no sepamos aprovechar el Evangelio. Esto es una palabra para nosotros, que a lo mejor tampoco nosotros, con todas nuestras beaterías, no somos capaces de aprovechar el Evangelio. Pues mirad qué sabiduría la de este autor del libro de la sabiduría, cuando leemos de él que dice, este Salomón que había dicho lo que había dicho, dice, por eso pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el espíritu de sabiduría, con mayúscula sabiduría, porque veamos, es el espíritu de la palabra, ¿no? Para nosotros sería el espíritu del Evangelio. Y dice, y la preferí a cetros y tronos. Y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella, ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y barro me parece la plata en su presencia. La amé más que la salud, más que la hermosura, la preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, riquezas incalculables en sus manos. Y yo me alegré con todos estos bienes porque la sabiduría los trae. No se trata a ti sí, a ti no. La sabiduría los trae. No se trata de a ti no. Como la lotería, no. Los trae. Al que la busca. Pues eso. Vuelvo al ejemplo de antes que es muy fuerte. ¿Cómo es posible que con tanta riqueza de palabra que Dios dio a este pueblo en estos textos, no la aprovechara? Entonces, en vez de tirar piedras al pueblo de Israel, vamos a pasarnos la pregunta a nosotros. Basta ya, dejad al pueblo de Israel en paz. Dejad al pueblo de Israel en paz. ¿Cómo es posible que con la belleza del Evangelio, que supera infinitamente a cualquier belleza del Antiguo Testamento, porque es la palabra de Dios en su plenitud, también la estemos desaprovechando si es que fuera así? Pues nos queda a lo mejor como exhortación, tengo que decirlo, para mí también, cuidado, también para mí. A veces resulta que paso de largo delante del Evangelio haciendo obras y más obras, ¿no? Impresionante lo que dice la esposa del Cantar de los Cantares cuando encuentra al amado de su alma.
Mirad que el amado del alma del hombre es la sabiduría. ¿Por qué es la sabiduría? Porque la sabiduría se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo. No lo separéis. No lo separéis, no seáis paganos. No seáis paganos, no separéis. Porque la sabiduría se hizo carne en la Virgen María y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Y la palabra se hizo carne. Es exactamente lo mismo. Pues aquí dice el autor de los Cantares, como dice: encontré el amor de mi alma, lo encontré y no lo soltaré. Dice, encontré el amor de mi alma, lo aprendí, es decir, me agarré a él y jamás lo soltaré. Me azoten los vientos que me azoten, como a Pedro en el mar, me puedo hasta hundir, pero no voy a soltar el amor de mi alma, ya saldrá él a flote y me sacará él a flote con él. No os dije que la belleza de la palabra es infinita. No estamos tocando a la belleza infinita de la palabra y Dios no ha hecho más que empezar con nosotros. Nos queda toda la vida por delante para seguir apreciando esta belleza infinita. Y cuando el autor de Cantar los Cantares también, cuando al final dice el mayor desprecio que se le puede hacer a Dios es poner en una balanza para comparar lo que es lo que Dios me da con su palabra, con su sabiduría, y los bienes de este mundo. El hecho de compararlos ya es un desprecio a Dios. Dice, grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera todos los saberes de su casa por el amor, se granjearía el desprecio. Incluso tú, en tu poquito sentido común que pudieras tener, llegará un día que te despreciarías por haber intentado comparar lo que tú dices que vas a dejar por Dios con lo que Dios te va a dar a ti. Sería hasta despreciable el compararlo. Y Pablo dijo, es que era basura, hombre, si era basura. No me aplaudáis, no me digáis que soy un gran hombre, que gran apóstol, que no, es que era basura, no seáis idólatras, hombre. Si era basura, todo esto era basura. No. Terminamos con los 2 minutos que nos quedan. Al final siempre llegamos al tiempo, ¿no? Con esta imagen muy bonita acerca de encontré el amor de mi alma, me agarré a él y no lo soltaré. Yo veo aquí un poco la imagen de este paralítico del templo, que sabéis que fueron Pedro y Juan al templo a la oración de Nona, igual que nosotros el diurnal, ¿no? La oración de Nona, la tenéis el diurnal, ¿no? Los que empezáis no paséis de los laudes todavía, esto hay que ir muy despacito, no os atraquéis. Conforme vaya creciendo el estómago, iréis dando más pasos. Pero ahora, de los laudes no paséis. Con eso ya tenéis bastantes y los aprovecháis bien. Pedro y Juan subían al templo. Durante decenas de años, los apóstoles seguían yendo al templo porque no se había hecho la ruptura entre el pueblo de Israel y el cristianismo. Solamente ya después, a partir de cuando ya vieron que la divergencia era tan grande, empezaron las persecuciones y tal, pero en un principio no hubo tal ruptura. De hecho, iban al templo a orar, ¿no? Ya había este pobre hombre pidiendo, y Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan. Esto es precioso, porque están traspasando a este pobre hombre la mirada que Jesús había tenido con ellos cuando les llamó. Esta mirada de Jesús con ellos como nuevos Jesús, nuevos Cristos, pasan esta mirada a este pobre hombre que cree que su vida consiste en que ese día reciba 14 monedas o 18. Piensa que su vida está en eso. Como mucha gente que trabaja, piensa que su vida está en eso. Y subir, y el fin de mes, la nómina y tal, que sí, que tienes que trabajar, que tienes que vivir, que el dinero... Pero cuidado, que eso no te evite el ser persona, mucho menos el buscar a Dios. Entonces, él les miraba fijamente, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy a Jesucristo. A veces en las misiones falta esto. Se da de todo menos a Jesucristo, como os dije de Teresa de Calcuta el primer día. Y no solamente en misiones, también en el primer mundo. Hay que ir al encuentro del pobre, por supuesto que sí. Pero hay que darles algo más de lo que da una ONG. Nosotros damos eso y a Jesucristo. Lo mismo que una ONG y a Jesucristo.
sino en vez de ser discípulos somos ONGeros. ¡Hala! ONGeros. ¡Qué título más bonito! ONGeros de María, Madre de los Apóstoles. ¡Qué título más bonito para la comunidad, ¿no? No, nos reímos, pero es que algunos están cayendo por ahí. Hay que hacer eso, sí, hay que ayudar socialmente a todos, sobre todo a los más, pero sobre todo a Jesucristo. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, en nombre de Jesús, ponte a andar, igual que el paralítico, ¿no? Ponte a andar, que Jesucristo es el camino hacia el Padre. Ya vemos el milagro en otra dimensión. Ya no es el milagrito, es el milagro con mayúscula. Ponte a andar, que Jesucristo es el camino hacia el Padre. Ya es el milagro con mayúscula. Y es muy bonito porque resulta que entró él, en vez de, para ver que realmente había visto un milagro de que Jesús había entrado en él, él no fue a su casa a saltar ahí, ya estoy curado, salto por la plaza, pum, bla. Entró con ellos al templo y no soltaba ni a Pedro ni a Juan. Como él no soltaba a Pedro, es que no les soltaba. Es la imagen de la esposa del cantar de los cantares. No soltaba a Pedro y a Juan, le habían traído a Jesucristo. Quería seguir conociendo a Jesucristo. Nunca os soltéis del Evangelio y nunca os soltaréis de Jesucristo. Nunca os soltéis del Evangelio y nunca os soltéis de Jesucristo. Haya sido vuestra vida lo que haya sido hasta el día de hoy. No os soltéis de este Jesucristo que viene en forma de palabra, en forma de sabiduría, en forma de Evangelio a vuestra vida y a la mía. Y no os soltéis. No os soltéis. Es preciosa esta última parte, ¿no? Dice, al instante cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró con ellos en el templo, lo cual no es normal en un milagrito. Te vas por ahí enseñando la muleta, mira, estoy curado. Pepe, que me he curado, vamos a tomar unas cañas. No, que no soltaba. Y todos lo reconocían, pues era el que pedía limosna. Y se quedaron llenos de estupor y asombro, igual que con los milagros de Jesús. Eran estos milagros catequéticos, que van infinitamente más allá del milagro físico. Van infinitamente más allá del milagro físico. Y como él no soltaba a Pedro y a Juan. Esto es lo más bonito. Igual que la esposa del cantar de los cantares. Me habéis anunciado a Jesucristo, me lo vais a seguir anunciando. No me dejáis así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Bueno.